Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión 13 del taller práctico de diseño de estructuras con disipación y aislamiento sísmico, de acuerdo con la norma técnica complementaria de 2023. En esta sesión vamos a presentar un ejemplo de aplicación de análisis dinámico no lineal a cargo del maestro de ingeniería José Ernesto García Mora Pinto. Y bueno, recordarles un poco que ya está abierta esta dinámica de divulgación a través de las redes sociales de Dampo. En esta ocasión es a través de LinkedIn para que puedan reaccionar a la publicación de nuestro sorteo mensual, etiquetar a 3 personas que estén interesadas en la ingeniería sísmica y bueno, que puedan repetir los pasos. Igualmente se realizará como la ocasión pasada el sorteo para ganar un libro de ingeniería y otros premios. Este sorteo estará abierto durante este mes y se dará a conocer igualmente, como lo hicimos la vez pasada, a través del sorteo en vivo para que puedan reclamar el premio. Presento al maestro en ingeniería José Ernesto García Mora Pinto, quien es ingeniero civil por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, es maestro en estructuras por la Unidad de Estudios de Posgrado en Ingeniería. Actualmente colabora en Dampo Systems, empresa especializada en la promoción, fabricación y comercialización de sistemas de protección sísmica. Cuenta con 6 años de experiencia en el gobierno federal, participando en programas de alcance nacional. Tiene 6 años de experiencia profesional en análisis no lineal de edificaciones, desarrollo de modelos analíticos estructurales, diseño de conexiones para sistemas de protección sísmica y diseño de disipadores histeréticos. Maestro, muchas gracias y le cedo la palabra. Muchas gracias, arquitecta. Muy buenas tardes a todos. Un gusto estar de nuevo con ustedes en estas sesiones del curso. El día de hoy, vamos a ver un ejemplo de análisis dinámico no lineal. A ver si me pueden confirmar si ya se ve la presentación. Y ya Si ahí se se ve. escucha. Perfecto. Espero que todo se escuche bien. Listo. A ver, un segundo, por favor. Adelante. Listo. Pues sean todos bienvenidos a la sesión del día de hoy. Para el ejemplo del primer ejemplo que vamos a ver de análisis no lineal dinámico, ¿no? Ya supongo que ya están familiarizados con los análisis estáticos no lineales, ¿no? Muy comúnmente llamados pushover. En este caso vamos a empezar a platicar sobre el tema ya de análisis dinámico. Vamos a verlo a través de un ejemplo, práctico, digámoslo así. Para la sesión del día de hoy y probablemente parte de la subsecuente, les propongo este temario. Este, Vamos a iniciar todo, digamos, todo el contexto del análisis no lineal dinámico a partir de osciladores de un grado de libertad. El objetivo es que empecemos desde lo más básico para que vayamos, familiarizándonos con la respuesta digamos, del elemento más básico que se puede analizar con análisis no lineal, que son osciladores de un grado de libertad, para que después vayamos, aproximándonos ya a un marco plano, lo vamos a ver después con ya modelos tridimensionales, y la idea es que terminemos viendo la respuesta de un edificio, pero consideramos que este inicio, con osciladores sería muy, muy útil. Vamos a empezar con un pequeño repaso de los osciladores de un grado de libertad, la definición de un oscilador, el que vamos a estar utilizando a lo largo del ejemplo. Después vamos a calcular la respuesta de un oscilador, digamos, en varias etapas. Y después lo que vamos a hacer, el objetivo es comparar los resultados de este análisis que hicimos de la respuesta y cómo se observa en distintos programas de cálculos, ¿no? Incluso un ejemplo, digamos, pensemos ya más práctico, ¿no? Y tratando de retomar también lo que se vio en la sesión pasada sobre los análisis y los sismos, y también tratando de retomar lo que vimos ya hace algunas semanas de articulaciones plásticas, ¿no? También para darle un poco de continuidad a lo que hemos estado viendo a lo largo del curso. Entonces, iniciando con la conceptualización de osciladores de un grado de libertad, no me detengo mucho porque ya lo vieron con el ingeniero Valentín la sesión pasada, pero bueno, haciendo un recuento rápido, ¿no?
En ingeniería estructural, obviamente lo que buscamos, ingeniería estructural y análisis sísmico, lo que buscamos es analizar estructuras reales y darles la seguridad necesaria. Una forma, la forma más útil, más sencilla, más conocida, es simplificar la estructura real y llevarlo a osciladores de múltiples grados de libertad y en el límite llevarlo a la simplificación de un solo grado de libertad, donde lo que es relevante es el amortiguamiento, la rigidez, la masa del edificio, y con esto poder hacer análisis con señales en el tiempo, ¿no? Señales en el tiempo, espectros de diseño, ¿no? Eso es lo que, parte de lo que estoy viendo con el ingeniero Valentín. De la simplificación de un grado de libertad se deriva pues conceptos principales que podemos retomar aquí. Sabemos que en la medida en la que se incrementa la rigidez en un oscilador de un grado de libertad, pero también en una estructura, la medida en que incrementamos la rigidez, va a bajar el periodo de vibrar. Tenemos una relación inversa. Y en la medida en la que baje la rigidez, incrementará el periodo de vibrar. En el caso de la masa y el periodo, sabemos que son directamente proporcionales. Entre más masa tengamos en un edificio donde tenemos fija la rigidez, sabemos que va a incrementar el periodo, ¿no? La relación está nuevamente aquí en la ecuación, donde para calcular el periodo utilizamos la raíz cuadrada de la masa sobre la rigidez y multiplicado por 2pi. En el tema de respuestas de un oscilador de un grado de libertad, ¿no? Ya tratando de aproximarnos al análisis sísmico, aquí lo que tenemos como fuente o como base para nuestro análisis, o sea, lo que siempre vamos a necesitar o lo que nos interesa analizar son las celebrogramas que están representados, o sea, que representan el movimiento del terreno, ¿no? Sabemos que eso es la demanda sísmica, esa es la amenaza sísmica, es lo que sucede en el ambiente. Y la forma en la que nuestro oscilador o nuestro edificio responde a ese movimiento ya será la respuesta del oscilador, ¿no? Sabemos que dependiendo de las características de la estructura y del terreno, la respuesta puede incrementar mucho los desplazamientos o verse menos afectada, ¿no? Siempre hay una correlación entre la entrada, la estructura, obviamente el suelo en el que estamos desplantando, para ver cuál es la respuesta de nuestro oscilador de un grado de libertad o estructura, ¿no? Retomamos nuevamente la ecuación de movimiento, donde tenemos un equilibrio entre la fuerza de entrada, en este caso determinada como la aceleración del terreno por la masa de nuestro edificio, y del otro lado de la ecuación tenemos nuevamente masa del edificio por masa de nuestro oscilador del edificio por la aceleración, un coeficiente de amortiguamiento por la vez que está relacionada con la velocidad y la rigidez que está relacionada con el desplazamiento, ¿no? Vamos a estar utilizando, bueno, vamos a estar retomando esta ecuación constantemente a lo largo de esta presentación. Entonces, recordemos un poco. Ahora sí, vamos a hacer, para este ejemplo vamos a utilizar un oscilador de un grado de libertad que vamos a definir desde ahorita. El objetivo es que tengamos las características y las podamos ir manejando a lo largo del ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de nuestro oscilador? Sabemos que todos los osciladores necesitan rigidez y amortiguamiento. En este caso vamos a también tomar una longitud, porque lo que queremos es este oscilador que sea una sección real de acero, a la cual le vamos a poner una masa y la vamos a convertir en un oscilador con un cierto periodo de vibrar. Entonces, los datos del material, vamos a utilizar una columna de acero, va a ser una columna hierro. Para esto necesitamos, bueno, vamos a escribir los datos, tenemos el módulo de elasticidad del acero, los datos de la sección, vamos a necesitar la inercia y la longitud para que podamos calcular la rigidez lateral de nuestro oscilador, digamos, ahí les pongo la ecuación para calcular la rigidez. Es la rigidez a flexión de una viga simplemente, bueno, perdón, de una viga empotrada con una carga en la punta, ¿no? Y la rigidez lateral postfluencia, si recuerdan de las sesiones que tuvimos de articulaciones plásticas, vamos a utilizar un 3%, que es parte de las recomendaciones que se dan en las normas, para la rigidez postfluencia de secciones de acero. Entonces, vamos a dejar fijo para el ejemplo longitud, la inercia, por lo tanto la rigidez de la sección, y lo que vamos a estar variando va a ser la masa.
En función de la masa vamos a ir obteniendo un periodo de vibrar específico. Como recuerdan, teniendo rigidez y teniendo un periodo fijo, podemos calcular la masa necesaria para obtener ese periodo de vibrar. Entonces, en este caso les presento tres. Vamos a estar trabajando con tres osciladores, uno con periodo 0.5, periodo 1 segundo, periodo 2 segundos, y vamos a calcular la respuesta de estos tres osciladores. Como pueden ver en la parte inferior, la rigidez es la misma para los tres osciladores. El periodo lo estamos determinando nosotros en función de las respuestas que queremos obtener y por lo tanto calculamos la masa, ¿no? La masa es la que se está calculando en este caso. Y estos osciladores de un grado de libertad están conceptualizados aquí como una barrita y una masa, pero en realidad lo que estamos haciendo es esto. Vamos a utilizar una columna W 14 por 159 que lo vimos anteriormente en la parte de articulaciones plásticas. Es una sección compacta que nos da muy buena ductilidad. Y en este sentido la queremos utilizar para el ejemplo digamos, por el modelo elastoplástico con, con rigidez postfluencia que tiene, nos va a ser muy útil. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer ya modelado en un programa más complejo? Vamos a tener la columna, le vamos a poner una articulación plástica para poder modelar el comportamiento no lineal. Y le vamos a concentrar una masa en la punta, que es lo que normalmente se hace en análisis simplificados. Le vamos a poner una masa, que es exactamente lo que calculamos, para ver qué nos da como respuesta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es adentrarnos en un programa. En este caso vamos a irnos al SMAT para que podamos ir analizando, bueno, para que vayamos calculando los datos de nuestro oscilador. Pues permítanme un segundo para abrir el programa. Lo que queremos calcular en este momento es con los datos de la sección. Vamos a recalcular las masas y los periodos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Simplemente estoy retomando lo que hicimos, lo que les presenté ahorita en la presentación. Tenemos los datos de la sección relevantes para esta etapa, que es la inercia, la longitud de nuestro oscilador. Tenemos como dato del material el módulo de elasticidad. Para la rigidez de la columna, retomo la ecuación que ahorita vimos, que es 13i entre L cúbica, que va a ser la rigidez de nuestra sección. Obviamente, vamos a analizar la sección en su dirección fuerte, ¿no? O sea, todo el análisis que vamos a hacer, al ser de un solo grado de libertad, solamente vamos a analizar una dirección, que es la dirección fuerte. Entonces, todo lo que vayamos viendo, si quieren comprobar algún dato, va a ser en relación a la dirección fuerte de nuestra columna. Entonces, simplemente calculamos una rigidez. Sabemos que la fuerza es una rigidez por un desplazamiento. Y para calcular la fuerza en este caso, lo que vamos a hacer es considerar que nuestra columna tiene una fuerza en la punta. Esta fuerza que estamos calculando ahorita en esta parte, o que estamos determinando en esta parte, es la fuerza de fluencia, ¿no? Esta fuerza de fluencia es la fuerza que necesito yo aplicar en la punta para que exactamente en la base se genere un momento de fluencia tal que nuestra sección empiece a fluir, ¿no? Nuestra sección de acero. ¿Esto por qué lo estoy haciendo? Porque quiero determinar cuál es la pendiente de nuestro comportamiento elástico y después la pendiente de nuestro comportamiento inelástico. Para hacer eso, ahorita vamos a retomar la hoja de Excel con la que calculamos articulaciones plásticas. Entonces, bueno, esta fuerza sale exactamente de ese punto. Y a partir de la fuerza y la rigidez de nuestra sección, podemos calcular el desplazamiento de fluencia, que en este caso serán 60.1 milímetros, ¿no? Para los datos, digamos, fijos que tenemos aquí. Y simplemente retomamos la ecuación del periodo de vibrar, que sabemos nuevamente 2pi raíz de m entre k. Ya con estos datos podemos empezar a- a calcular las masas que vamos a necesitar. En este caso, este programa nos da la oportunidad de utilizar varios tipos de unidades para que lo podamos poner
en los programas de cálculo de acuerdo a las necesidades, ¿no? Entonces aquí vamos a calcular la rigidez, que es la misma rigidez que teníamos originalmente. Aquí calculo la rigidez de la pendiente postfluencia, si recuerdan el 3% del que estábamos hablando. Y en este caso tengo 4 periodos de vibrar. Con el periodo de vibrar fijo y la rigidez fija, simplemente vamos a calcular las masas. Estas masas van a ser importantes porque las vamos a estar usando al- a lo largo de los ejemplos para obtener la respuesta que esperamos. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es abrir nuevamente la hoja de Excel de articulaciones plásticas para que retomemos permítanme tantito. Ups, presentación, decimal, entonces, acá, Excel, pues, esto, y simplemente voy a agregarle la articulación plástica. La tenemos acá. Listo, aquí estamos. Bueno, falta conseguir esta también. Aquí está. Ok, entonces regresamos a nuestra hoja de articulaciones plásticas. En este caso voy a utilizar la sección de vigas y R. Como es una columna que está tratando de hacer equivalente a un oscilador de un grado de libertad, no le vamos a poner carga axial, ¿no? Simplemente, de hecho, no le vamos a poner ni siquiera el peso propio, porque lo que queremos es aproximarnos lo más posible al concepto de oscilador de un grado de libertad, ¿no? Que sería sin una columna sin masa, pero con rigidez, donde la masa está concentrada en la parte superior. Entonces voy a retomar simplemente el de la viga y hierro para que sea más fácil calcular los parámetros, ¿no? Entonces, si recuerdan esta hoja de articulaciones plásticas, tenemos las dimensiones de las columnas, tenemos la longitud de la viga, que es el dato importante. Entonces, aquí lo que hicimos fue calcular el ancho de la crujía tal que la viga nos dé exactamente los 4 metros que hemos estado, digamos que ahorita presentamos para el tema de nuestra columna, ¿no? Lo que queremos es simplemente la gráfica del comportamiento no lineal de esta columna. Entonces, pero nos interesa mucho que la longitud sea exactamente 4 metros para que nos casen todos los datos, ¿no? Nuevamente sabemos que la sección es compacta, ya se los había comentado, es la sección 14 por 159. Y de esta hoja lo que vamos a obtener es un momento esperado y una rotación de fluencia, ¿no? Estos dos datos son los que nos van a empezar a ayudar a definir ciertas características de nuestro oscilador. Aquí vale la pena retomar parte de lo que platicamos en la sesión de articulaciones plásticas, donde veíamos que esta ecuación de cálculo de la rotación plástica, de la rotación elástica, perdón, aplica únicamente cuando tenemos una sección en donde el punto de inflexión está en la parte central, ¿no? Estamos hablando de que debemos tener una sección que tenga una configuración deformada tal que el punto de inflexión esté en la parte central. Cuando tenemos esta condición, entonces esta rotación elástica es correcta. En el caso de ahorita, que tenemos un oscilador de un grado de libertad modelado como una columna simple, sabemos que el punto de inflexión no va a estar en la parte central, va a estar digamos, podríamos asumir que está en la punta si quisiéramos continuar esto como cuando hacemos un análisis de pandeo, ¿no? Entonces, este dato ahorita no nos va a ser funcional para temas de análisis, el dato directamente, porque no nos está dando el valor real de la rotación
que necesita mi columna para que yo la empuje y empiece a fluir. Lo que nos va a funcionar muy bien va a ser el momento esperado. Entonces ya tenemos con las características de la sección y las ecuaciones de la norma, tenemos nuevamente el comportamiento elastoplástico de nuestra sección. Recordemos que aquí estaba normalizado a la rotación elástica y el momento de fluencia elástico también. Entonces, nosotros lo que queremos ahorita es conseguir un modelo elastoplástico con pendiente posfluencia que podamos utilizar para nuestros análisis del oscilador de un grado de libertad. Entonces, lo que hicimos en esta hoja fue simplemente agregar esta tabla que tenemos de este lado, donde lo que vamos a hacer es convertir estos puntos de la gráfica en valores de toneladas metro de momento, ¿no? Entonces, como lo hicimos, simplemente multiplicamos estos valores por el MY, en este caso por el momento esperado, y ya tenemos valores de momento para la gráfica. Y las rotaciones, lo mismo, ¿no? Utilizamos en este caso la rotación elástica, calculada como vienen las normas para el comportamiento con inflexión en el punto intermedio, que nos va a funcionar ahorita, y con la longitud de nuestra sección de 4 metros, lo que vamos a hacer es transformar estos momentos en fuerza. Entonces vamos a transformar esta gráfica de momento-rotación. Lo que queremos es transformarla en una gráfica donde tengamos fuerza en la punta contra desplazamiento. Ese es el objetivo para el oscilador de un grado de libertad, ¿no? Todo esto lo estamos haciendo para tener un modelo que funcione para nuestro oscilador de un grado de libertad en comportamiento no lineal, ¿no? Recuerden que lo que estamos haciendo ahorita es ya entrar al tema de análisis no lineal, pero dinámico, es decir, con señales de aceleración. Entonces, simplemente lo que hicimos fue calcular el momento entre la longitud de nuestro elemento para calcular la fuerza en la punta. Y para el desplazamiento, lo que hicimos fue retomar la rotación de fluencia para el punto de inflexión intermedio y lo multiplicamos por 2, ¿no? Como si como si la punta fuera el punto de inflexión. Y este dato lo vamos a corroborar con lo que estábamos viendo en el SMAT. Si recuerdan en el SMAT, calculamos una fuerza entre una rigidez y nos está dando un desplazamiento, que en este caso es el desplazamiento de fluencia, dada una fuerza de fluencia, ¿no? Y la rigidez calculada de la sección. Entonces, continuamos. Entonces, aquí ya empezamos a comprobar que nuestro modelo elastoplástico es relativamente funcional. ¿Dónde podríamos tener tal vez una carencia de capacidad dúctil? En la sección, en la sección de comportamiento plástico, ¿no? Donde tenemos el 3% de pendiente. ¿Por qué? Porque estamos calculando estas rotaciones en función de esta rotación elástica, ¿no? Entonces, para el ejemplo nos funciona muy bien, pero si quisiéramos hacer algo mucho más detallado o ya cruzar el comportamiento elastoplástico, tendríamos que analizar la información que tenemos aquí y la información que metemos en los programas de cálculo, porque probablemente esta línea debería extenderse más, ¿no? En términos de desplazamiento. Entonces, bueno, lo que queríamos era retomar este comportamiento elastoplástico para poderlo comparar con programas de análisis y calcular un comportamiento fuerza-desplazamiento. Y con estos datos ya tenemos las masas y con esta información ya podemos empezar a utilizar acelerogramas para calcular la respuesta de nuestro oscilador. Entonces, para esto vamos a retomar de la sesión anterior. El objetivo es que podamos utilizar un acelerograma de los que se sacaron en la sesión anterior, de acuerdo a la ubicación en la Ciudad de México, y ver cuál sería esa respuesta y compararlo con otros acelerogramas. Entonces, vamos a retomar la misma ubicación y uno de los acelerogramas de las 12 parejas que se utilizaron, ¿no? Entonces, si recuerdan, la clase pasada, bueno, en la sesión anterior, se hablaba de acelerogramas sintéticos, ¿no? Teníamos el acelerograma original, se procesaba la señal, y la señal procesada era la que íbamos a utilizar. Ahorita no voy a entrar digamos, al detalle de esto, pues ya se lo vieron,
Pero nosotros lo que vamos a utilizar es la señal ya procesada. Con esta es con la que vamos a estar trabajando. Ahora, con esas señales procesadas ya vamos a calcular la respuesta de un oscilador de un grado de libertad. Entonces, para calcular la respuesta, simplemente retomamos, la respuesta es el acelerograma, cómo interactúa con el oscilador y cuál es la respuesta de este oscilador. Para esto vamos a utilizar un método numérico. De los métodos, digamos, de los muchos métodos que podríamos utilizar para calcular la respuesta, en este caso lineal, de un oscilador de un grado de libertad, vamos a tomar el método de diferencia central. Ese es el que vamos, digamos, es el que está ahorita programado en la hoja de Excel y que es muy funcional. Es fácil de programar para hacer revisiones, para hacer ejemplos. Tiene la desventaja de que no es, de que es dependiente del paso de tiempo para su estabilidad, ¿no? Entonces hay ciertos periodos que no podemos calcular con este método numérico porque no es estable digamos, no es indiscriminadamente estable, si queremos ver así. Hay otros métodos, pero tienden a ser un poco más complejos de programar y este funciona muy bien para lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, esta es una forma de calcular la respuesta de osciladores de un grado de libertad, que básicamente lo que hacen es resolver la ecuación de movimiento, ¿no? Tenemos la ecuación de movimiento donde tenemos la carga de entrada, en este caso el sismo, y la respuesta de la estructura, que es la masa, el amortiguamiento y la rigidez, ¿no? Y estos son dependientes de características del movimiento, que es la aceleración, la velocidad y el desplazamiento. Entonces, ¿cómo empezamos con este método de la diferencia central? La solución simplificada del método es obtener el desplazamiento en un paso de tiempo posterior al paso de tiempo digamos, del que tenemos el dato, a través de una correlación que en este caso es PI entre K, ¿no? Es PI con sombrero y K con sombrero, ¿no? Digamos, esa es la forma más simplificada de representar esta solución del método numérico. Listo. Y esta solución que se ve muy sencilla, en realidad, depende de muchos otros factores que vamos a ir calculando, ¿no? En el caso de PI con sombrero, podemos ver que depende de PI, que es la fuerza de entrada en el instante actual, ¿no? Hablando de que I es el instante actual, I más 1 es el instante posterior, e I menos 1 es el instante previo, ¿no? Entonces, digamos que si lo quisiéramos ver como una línea de paso de tiempo, vamos a estar analizando tres puntos. Yo estoy en el paso I, donde tengo información. Mi objetivo es calcular el desplazamiento en el paso I más 1. Y el paso I menos 1 es un paso ya conocido, de ese ya tenemos datos, ¿no? Con estos dos, lo que buscamos es poder identificar qué es lo que sucede en el paso de tiempo posterior y lo que nos interesa es el desplazamiento, ¿no? Eso es lo que queremos obtener. Entonces, nuevamente, PI con sombrero va a depender de dos constantes: el desplazamiento en el momento actual, el desplazamiento en el momento anterior y la fuerza actuante en el momento actual. Y por otro lado vamos a tener K con sombrero, que va a depender de la masa del sistema y el paso del tiempo, el factor de amortiguamiento y nuevamente el paso de tiempo. Cabe mencionar que este método de la diferencia central funciona cuando el paso de tiempo es fijo. O sea, tenemos que tener un paso de tiempo idéntico en digamos, en todo lo largo de nuestro acelerograma, ¿no? Eso es algo muy común. La gran mayoría de los acelerogramas tienen un paso de tiempo constante y en caso de que no lo tuviéramos, tal vez, digamos, por reglas de tres podríamos obtener datos que aunque sintéticos nos podrían ayudar al cálculo, ¿no? Luego, posteriormente, ya que tenemos estos dos, vamos a seguirlos desglosando, ¿no? Sabemos que la fuerza de entrada, en este caso PI, va a ser la aceleración del terreno en función del tiempo multiplicado por la masa de nuestro oscilador de un grado de libertad. Y las dos constantes A y B que veíamos previamente, si ustedes lo observan, tienen
tienen unidades de rigidez. Aquí tenemos directamente la rigidez del sistema. Y por otro lado tenemos la masa dividida entre el paso del tiempo al cuadrado. Si nosotros hacemos el análisis de unidades, vamos a ver que de este término de la ecuación también vamos a obtener fuerza sobre distancia. Eso es lo que vamos a obtener de esto. Entonces podemos ver que el factor A o la constante A tiene unidades de fuerza sobre distancia y cuando nosotros las multiplicamos por una distancia, recuerden que todos los U son distancia, si multiplicamos rigidez por distancia, vamos a obtener fuerza, ¿no? Digamos que esta es siempre es una buena idea verificar la consistencia de unidades en las ecuaciones. Y la constante B también es dependiente de la masa y depende del tiempo al cuadrado. Entonces pueden ver que esto nuevamente nos va a dar unidades similares a la de rigidez. Y por otro lado tenemos la constante de amortiguamiento, que está en función bueno, tiene unidades inversas a la velocidad y la dividimos entre un paso de tiempo en segundos y nuevamente nos va a dar unidades de fuerza sobre distancia, ¿no? Entonces, tanto la constante A como la constante B tienen unidades de rigidez multiplicadas por distancias en centímetros, bueno, en cualquier unidad de distancia, y esto nos va a dar una suma de fuerzas que nos van a servir para calcular el PI con su número. Y por otro lado, vamos a tener, ya con esta información, también vamos a poder calcular la velocidad en el punto de tiempo I. Les comentaba que lo que primero nos interesa es conocer el desplazamiento, pero ya conociendo el desplazamiento en el punto posterior, podemos conocer también la velocidad en el instante actual y la aceleración en el instante actual. Esto lo vamos a hacer a través de conocer los desplazamientos y dividirlos en el tiempo. Entonces, para conocer la velocidad, vamos a calcular de forma numérica, si lo queremos ver así, la pendiente en el punto I a través de los datos que tenemos en los extremos, ¿no? Entonces sabemos que si tenemos el desplazamiento UI menos 1, tenemos el desplazamiento UI, esta es una historia de desplazamientos, y si tenemos el desplazamiento UI más 1, lo que nos dice esta ecuación de aquí es que vamos a calcular la pendiente o la derivada en el punto UI a través de tener el dato anterior, más bien, perdón, el dato posterior menos el dato anterior entre la distancia. Sabemos que la distancia entre este y este va a ser un delta t y otro delta t. Entonces aquí básicamente lo que estamos haciendo es calcular la pendiente de una curva que está compuesta por 3 puntos del desplazamiento que es exactamente la velocidad, ¿no? Esto es lo que nos dice el método numérico. Y de una forma equivalente vamos a calcular también la aceleración, ¿no? Lo podemos hacer en función de desplazamientos o lo podríamos hacer en función de velocidades, ¿no? Si es que ya podemos conocer todas las velocidades del momento posterior y del momento previo. Podríamos también asumir que se puede calcular con la misma derivada, o sea, la derivada simplificada, la queremos ver así, de la ecuación de la recta y calculamos la aceleración. Esa, digamos, es la función de este método numérico, ¿no? Propiedades del sistema importantes que necesitamos conocer. Ya hablamos del periodo, la rigidez y una constante de amortiguamiento, ¿no? La constante de amortiguamiento está dada por la masa, la frecuencia y un factor de amortiguamiento crítico. Son los datos que necesitaríamos conocer, pero los podemos calcular con las características del sistema. Entonces, retomando, digamos, de forma muy simplificada, lo que tenemos es un paso de tiempo en el que vamos a calcular un desplazamiento, un dato conocido, un dato en el que estamos en este instante y un dato que queremos conocer. Entonces, lo que queremos es literalmente desplazarnos o caminar en varios valores de desplazamiento en función de conseguir la solución de una ecuación de movimiento, ¿no? Entonces, este es el método de diferencia central para
sistemas lineales. Con este método numérico, que ahorita vamos a ver cómo lo tenemos programado en Excel, ya podríamos calcular la respuesta de un oscilador de un grado de libertad, pero nada más en el comportamiento elástico, que no era exactamente lo que queríamos el día de hoy, sino lo que queremos es el comportamiento inelástico o no lineal. En este caso, me voy a adelantar. Lo que vamos a hacer es utilizar el mismo método de diferencia central, pero lo que hace es que se agrega un término eh, de la construcción de términos anteriores a la construcción actual. Lo que se agrega es este valor que se llama F, bueno, está denominado como FCI y se considera una fuerza restauradora. Esta fuerza aparece cuando empezamos a meter análisis no lineales y es dependiente de la fuerza de fluencia. Lo que nos dice, ya digamos, este término es que cuando nosotros superamos la fuerza de fluencia de nuestro sistema o de nuestro oscilador de un grado de libertad, tenemos que considerar una fuerza restauradora, una fuerza que digamos, equilibra la ecuación, pero que va a tener valores distintos dependiendo de si nuestro desplazamiento provocó una fluencia del sistema en general. Otra diferencia que vamos a ver es que la rigidez sale del parámetro A, o sea, nuestra constante A previamente tenía la rigidez menos la masa, ¿no? Esta rigidez lo que se hace es que se pasa para acá, pasándose para acá para poder hacer este análisis de la fuerza de fluencia, ¿no? Entonces, si ven, digamos, la construcción general es muy similar y lo que vamos a hacer es agregar un parámetro para hacer el análisis de comportamiento no lineal. Nada más que, ojo, esta construcción es para un comportamiento elastoplástico perfecto. Tenemos el comportamiento elástico y posterior a esto tenemos un comportamiento plástico perfecto sin incremento de fuerza, que tampoco es exactamente lo que estábamos buscando, ¿no? Porque sabemos que la articulación plástica que estábamos platicando al principio no tiene un comportamiento elastoplástico perfecto, no tiene una pendiente postfluencia. Pero eso también se puede calcular, ¿no? Entonces, digamos, ahorita les platiqué el lineal, ahora pasamos el elastoplástico perfecto y posteriormente pasaremos también al comportamiento elastoplástico con pendiente postfluencia, ¿no? Para eso les presento esta gráfica donde hacemos un pequeño resumen de los comportamientos en general. Aquí lo que tenemos es los tres comportamientos de los que estábamos platicando. Tenemos el modelo lineal, que todo análisis lineal donde no hay ningún cambio de pendiente y donde la fuerza será directamente proporcional al desplazamiento por la rigidez de nuestro sistema, ¿no? Ese es el comportamiento más simple. Por otro lado, tenemos el comportamiento elastoplástico perfecto, donde la pendiente postfluencia es igual a cero, ¿no? Aquí, punto importante es reconocer que tenemos un cambio de pendiente a partir de un desplazamiento de fluencia y de una fuerza de fluencia. Estos dos parámetros nos van a delimitar dónde tenemos el cambio de comportamiento lineal a no lineal. En este caso, que sabemos que la fuerza máxima es exactamente igual a la fuerza de fluencia en el comportamiento elastoplástico perfecto, ¿no? Una vez que cruzamos este punto de inflexión, la fuerza máxima que podemos obtener siempre será exactamente igual a la fuerza de fluencia. Por otro lado, tenemos el modelo bilineal, en donde sí tenemos una pendiente postfluencia, ¿no? Normalmente la forma más común de representar la pendiente postfluencia es como una proporción o un porcentaje de la rigidez inicial, ¿no? Entonces pueden ver aquí que K2 simplemente será alfa, que es un porcentaje de la rigidez inicial que hemos delimitado como K1. Entonces, ¿qué sabemos de este comportamiento bilineal? Que la fuerza máxima, pasando el punto de inflexión, tendrá que ser igual a la fuerza de fluencia más un factor que va a depender del desplazamiento, ¿no? Que será el desplazamiento donde yo esté analizando, menos el desplazamiento de fluencia por la rigidez del sistema. Y con esto vamos a poder calcular cuál es la fuerza máxima en cualquier punto de desplazamiento posterior al punto de fluencia, ¿no? Entonces esto es importante porque nosotros lo que tenemos es
una fuerza de entrada que es aceleración, lo que vamos a hacer es calcular desplazamientos posteriores a, digamos, en función de la entrada y el sistema. Y con esos desplazamientos vamos a también a calcular fuerzas. Entonces vamos, digamos, encadenando todos los elementos, ¿no? Y la fuerza máxima va a ser muy útil para ver qué tanto le estamos exigiendo de comportamiento plástico, en este caso a nuestro oscilador o a nuestra estructura, para que de ese comportamiento plástico podamos sacar pues, conclusiones, ¿no? En ciertos casos la conclusión será que necesitamos una estructura más resistente o más rígida, etcétera, ¿no? La relación de rigidez es, si lo queremos ver como ecuación, normalmente es un porcentaje, pero siempre será una representación de la rigidez por fluencia entre la rigidez elástica, ¿no? Entonces así es como se ven los modelos simplificados, nada más para retomar. Esta línea se parece mucho a lo que hemos estado calculando de articulaciones plásticas concentradas, digamos, simplificadas, ¿no? Esa es lo que vamos a hacer posteriormente, es que vamos a retomar el modelo de la articulación plástica y lo vamos a meter a nuestro oscilador de un grado de libertad. Entonces, como resumen digamos, y retomando el valor el concepto de fuerza restauradora, para el modelo elastoplástico perfecto, les comentaba, necesitamos una fuerza adicional que va a tener un cierto valor dependiendo de la fuerza de fluencia. Entonces, aquí lo que nos dice las ecuaciones es, si la fuerza que yo estoy calculando para un periodo, para un tiempo específico perdón, en este caso, si es menor que la fuerza de fluencia, el valor de la fuerza simplemente será rigidez por la variación de un desplazamiento, ¿no? El desplazamiento en este punto más un desplazamiento residual. Este desplazamiento residual se calcula como viene de este lado, ¿no? Por otro lado, si nuestra fuerza restauradora es superior a la fuerza de fluencia, entonces lo que voy a hacer es poner directamente la fuerza de fluencia y el valor va a estar afectado por el signo de la velocidad en ese punto. Es decir, si nuestra velocidad tiene una pendiente creciente, el signo va a ser positivo y por lo tanto esta fuerza restauradora va a tener un valor positivo. Si por otro lado la pendiente de nuestros desplazamientos es negativa, es decir, la velocidad tiene un signo negativo, entonces vamos a restar la fuerza de fluencia a la fuerza anterior, ¿no? Recuerden que todo esto que hemos estado haciendo es un pasito a pasito, ¿no? Así como los acelerogramas son una serie de puntos, nosotros lo que estamos buscando es hacer ese mismo análisis paso a pasito, ¿no? O sea, vamos a irnos punto por punto, calculando desplazamientos, calculando fuerzas, ¿no? Esa es la forma en la que el método numérico nos da una respuesta a la ecuación de movimiento que incluye, digamos, si la quisiéramos resolver serían derivadas parciales y la solución exacta para acelerogramas aleatorios sería muy difícil de calcular o simplemente no se podría calcular, ¿no? En el caso de el desplazamiento residual, este desplazamiento residual va a tener un valor constante siempre que la fuerza restauradora no supere la fuerza de fluencia. Cuando la fuerza restauradora supera la fuerza de fluencia, entonces a este desplazamiento residual le vamos a agregar o a restar el desplazamiento de fluencia de nuestro sistema por el signo de la velocidad. Nuevamente, si nuestros desplazamientos tienen una pendiente positiva, restaremos desplazamiento y si tiene una pendiente negativa, sumaremos desplazamiento, ¿no? Esa es la importancia de obtener simplemente el signo de la velocidad en el punto que estamos analizando. Ya por último, y sin entrar a demasiado detalle, les presento las ecuaciones para el modelo bilineal con pendiente postfluencia. Sigue siendo el modelo numérico, pero aquí pueden ver que la fuerza restauradora tiene un término adicional, que es una fuerza residual, ¿no? Esta fuerza residual también tiene su propia regla y es nuevamente relacionado a la fuerza de fluencia, donde puede mantenerse constante o puede tener un valor en función del desplazamiento residual
que ya sabemos que lo tenemos de este lado, la rigidez del sistema y el porcentaje de, digamos, el alfa, que si recuerdan es un porcentaje que relaciona la rigidez inicial con la rigidez post-flash, ¿no? Nos parece un poco de trabalenguas, pero ya cuando lo vamos programando empieza a tener más claridad. Simplemente retomamos la ecuación y en esta pueden ver que el desplazamiento residual es exactamente igual para los dos modelos, ¿no? Para el elastoplástico perfecto y para el modelo bilineal. Lo que estamos agregando es esta fuerza. Entonces, la ventaja de este método es que como vamos a ir paso a paso, digamos, una vez que ya tenemos ingresadas las ecuaciones en Excel, es mucho más sencillo. Entonces, ahorita nos vamos a ir directamente a la hoja de Excel. A ver qué da. Todavía tenemos. Vamos a ver el inicio de la hoja de Excel. Les presento algunos, digamos, los cálculos, cómo se están haciendo los cálculos en la hoja, alguna respuesta elástica, inicialmente, y posteriormente vemos la respuesta inelástica, ya regresando del receso. Entonces, vamos a ver la hoja. Todo este tema de las ecuaciones que hemos estado platicando, este, vamos a ver, digamos, ya presentado en esta hoja. Espero que se vea con suficiente claridad. Y lo que vamos a hacer es calcular la historia de desplazamientos con una entrada de un registro sísmico. Obviamente es una vibración armónica amortiguada y estamos utilizando el método numérico de la diferencia central. Este método numérico, se me pasó a comentarlo, pero lo pueden revisar a mayor detalle, digamos, con mayor profundidad, en el libro de dinámica de estructuras de Chopra. Ahí les dejé la referencia en la presentación, pero bueno, para que vean un poco más en extenso cómo se desarrolla este método y cómo se va haciendo digamos, la derivación de las ecuaciones. Les recomiendo que lo revisen, este, digamos, para que puedan hacer su propia programación en Excel, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es retomar la información. Datos importantes es la aceleración y perdón, el desplazamiento y la velocidad en el tiempo cero, que por simplicidad asumimos que vamos a partir de un estado de equilibrio, ¿no? Todos los acelerogramas, digamos, todas las señales de aceleración deberían empezar desde un estado de equilibrio y empezar a crecer, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, digamos, con esa idea y tratando de meter a la ecuación, al sistema, al modelo numérico, meter condiciones de frontera, o en este caso condiciones iniciales, vamos a asumir que el desplazamiento y la velocidad son cero en el tiempo cero. Ya con estos datos vamos a poder calcular la aceleración en el tiempo cero, que será dependiente de las características del sistema y de las condiciones iniciales, ¿no? Para el valor de aceleración en el tiempo previo, vamos a asumir que también, nuevamente, partimos de un estado de equilibrio y por lo tanto la aceleración debería ser igual a cero, ¿no? Aquí vamos a calcular uno de los primeros datos, ¿no? Que es voy a retomar desde acá, que es la masa por la aceleración inicial, ¿no? La aceleración en el tiempo cero de nuestro acelerograma. Y con eso vamos a calcular el primer valor de fuerza. Como pueden ver, aquí está en newtons y tiene consistencia dado que es una masa por una aceleración. Posteriormente vamos a calcular la frecuencia de vibrar. Aquí no la vamos a utilizar porque tenemos el periodo. Después calculamos el factor de amortiguamiento, que si recuerdan lo veíamos teníamos una ecuación en la presentación. Simplemente aquí retomamos la ecuación, ¿no? Esta masa que les presento aquí es una de las masas que tenemos calculadas. La calculamos para que con una rigidez fija nos diera un periodo de vibrar. Entonces me voy a ir nuevamente al SMAT para que veamos dónde estamos sacando la masa.
Para el periodo 2 segundos, calculamos una masa, que en este caso está en toneladas, pero la transformamos a newtons sobre centímetros cuadrados, que es lo que necesitamos para esta hoja, y nos da un valor de 7512, ¿no? Ese es el dato relevante. Vamos a tomar esta, newtons por segundo al cuadrado sobre centímetros. Tenemos la masa calculada, la ponemos aquí, más en este recuadro. Aproveché para ponerles los recuadros donde tenemos que meter datos. Están en negritas y con un cuadro grueso. ¿Ah? En este caso, la rigidez se calcula sola. Pero lo que podemos observar es que el valor de rigidez es consistente con lo que nosotros queremos, ¿no? Que es la rigidez que tenemos aquí, ¿no? 74,3. Ese es el valor que queremos utilizar y por lo tanto ajustamos la masa y el periodo para que nos dé la rigidez. El paso de tiempo depende del acelerograma que estamos utilizando, pero en este caso es 0,01 y es de los más comunes. El valor de amortiguamiento con el que vamos a calcular la respuesta de nuestro oscilador, utilizamos digamos, el más común, que es 5%. Y estas frecuencias circulares simplemente las utilizamos para compararse a alguno de los cálculos, ¿no? Pero sabemos que se puede calcular muy fácilmente en función del periodo de vibrar y el amortiguamiento que tenemos, ¿no? Estos son los datos de entrada, son los datos de nuestro oscilador y datos de frontera que necesitamos para empezar nuestro método numérico. Las constantes, si recuerdan, teníamos K con sombrero, que tiene una cierta definición. Tenemos las constantes A y la constante B. Recuerden que este primer ejemplo que estamos viendo es el análisis para una respuesta elástica. Tenemos la constante, bueno, el K con sombrero, las constantes A y B, y a partir de aquí ya simplemente vamos a tener digamos, valores de respuesta, ¿no? Un dato importante que puede ser de utilidad es calcular la fuerza máxima elástica que tendría que resistir un oscilador de un grado de libertad para poder tener esta respuesta sin tener problemas de comportamiento no lineal. En este caso, nada más como referencia, vemos que la fuerza necesaria son 1.719.400 newtons. Ya con este dato, o sea, con este dato de fuerza, podemos comparar contra la resistencia de nuestro oscilador, que está alrededor de 45 toneladas o, pues, bueno, dejémoslo en 45 toneladas. Si ya lo comparamos contra este dato, podemos ver que ya podríamos empezar a tener problemas, ¿no? Podríamos asumir directamente que no va a tener un comportamiento elástico, ¿no? Para este periodo de vida. Entonces, bueno, regresando al tema de la solución numérica. Retomamos las ecuaciones, sabemos que el desplazamiento depende de P con sombrero, K con sombrero, y lo que vamos a ir haciendo es delimitando para cada paso de tiempo la solución de nuestro método numérico, ¿no? Estos dos son datos de entrada, voy a marcar en verde, es el tiempo y la aceleración de nuestro registro sísmico. Aquí para que tengamos noción del registro sísmico que vamos a utilizar, lo graficamos directamente. Para calcular la, la fuerza de entrada, pero del punto inicial, tomamos la aceleración por la masa de nuestro edificio o de nuestro oscilador. Aquí calculamos el UI-1, que decíamos que como partimos de una posición de equilibrio, pues tendría un valor 0. En este instante, o sea, en el instante actual y en el instante anterior, tenemos un valor 0. En el instante posterior, entonces ya empezamos a utilizar las ecuaciones, ¿no? Lo que hacemos es utilizar K con sombrero y las constantes, y lo vamos a dividir perdón, vamos a utilizar las constantes para calcular P y lo vamos a dividir entre K. Y con eso vamos a obtener nuestro primer paso de desplazamiento posterior.
Como les comentaba, de condiciones iniciales sabemos que la velocidad en este instante y la aceleración en este instante serán cero. Sí, perdón, escuché una voz. Ok, continuamos. Y la aceleración total, lo que vamos a hacer es calcular la aceleración de nuestro oscilador más la aceleración del piso. Esa será la aceleración total que vamos a calcular. Ya que calculamos nuestro primer paso, tenemos información suficiente para poder calcular el siguiente paso, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es retomar nuevamente la masa por la aceleración. Esta es nuestra fuerza de entrada. Recuerden que es la aceleración del sismo por la masa de nuestro oscilador. Y ya vamos a poder empezar a calcular UI menos 1. UI menos 1 es el desplazamiento en el paso anterior, es decir, este, ¿no? Entonces aquí simplemente lo que hacemos es trasladar este para acá, porque este que era actual se convierte en el anterior para el siguiente paso, ¿no? El actual, ¿cómo lo vamos a calcular? Lo vamos a calcular con lo que calculamos del anterior, si recuerdan. Perdón. El paso que antes era actual, ahora es anterior. Y el paso que era posterior, ahora es actual, ¿no? Así es como vamos a ir haciendo un poco paso a paso el análisis. Y para calcular el paso posterior, que es para lo que nos ayudan las ecuaciones, otra vez vamos a utilizar las constantes y los valores previos. Y con estos valores, aquí ya empezamos, como ya partimos de la posición inicial donde la velocidad era cero, aquí ya empezamos a calcular una velocidad. En este caso la calculamos como la pendiente entre el paso anterior, el paso actual, dividido entre el tiempo. Y eso nos va a dar la velocidad. Y para la aceleración lo que vamos a hacer es utilizar la velocidad, es decir, la pendiente de la respuesta de velocidad, BI anterior menos el actual, y dividido nuevamente entre el paso de tiempo. Este simplemente es una suma y ya tenemos nuestro segundo paso. Entonces pueden ver que ya que pasamos del primero, calculamos el segundo y todo lo demás se va a hacer exactamente igual. Así es como vamos encadenando la solución para ir calculando los datos posteriores, ¿no? Que es básicamente el desplazamiento. Entonces pueden ver que aquí en este caso este acelerograma tiene alrededor de 6,000, este, como 6,000 puntos de aceleración. Y con esto, como es un método numérico recurrente, simplemente escribimos las dos primeras líneas, estiramos las ecuaciones y llegamos al cálculo de las respuestas. Entonces, ¿cómo se ven esta respuesta ya graficada, ¿no? Lo que podemos decir es, a partir de este acelerograma de entrada y unas características de la estructura, lo que sabemos es que así se va a comportar a lo largo de todo el sismo el desplazamiento, podríamos pensarlo como el desplazamiento en la azotea. Entonces, para estas condiciones, el desplazamiento máximo en la azotea será de 23 centímetros. La velocidad máxima para este oscilador de un grado de libertad será de 94,8 y la aceleración relativa, o sea, la aceleración de nuestro oscilador en un comportamiento lineal será de 468 centímetros al cuadrado, ¿no? Entonces, normalmente cuando nosotros hacemos el análisis sísmico, ya tratando de regresar al tema que nos compete, que son estructuras y análisis sísmico, normalmente este es el dato que más nos interesa, ¿no? ¿Cuál es el desplazamiento máximo que sucedió a lo largo del tiempo? En análisis elástico digamos, es muy directo, es muy relevante, porque cuando hacemos análisis elástico no nos importa tanto la historia de desplazamientos, ¿no? Lo que nos importa es el valor máximo, porque con ese valor yo calculo mi distorsión de entrepiso, mi distorsión, mi desplazamiento del edificio, etcétera. Entonces, en análisis elástico, esto es lo que nos interesa, ¿no? Y ya con eso terminamos. Entonces, generalmente todo este análisis que les estoy mostrando aquí termina de ser relevante porque simplemente queremos el valor máximo, ¿no? Y el valor máximo, ¿cómo lo obtenemos? Pues con un espectro de diseño, ¿no? Esa es, digamos que la forma tradicional y más simple de obtener el valor que buscamos, ¿no? En vez de meter un acelerograma y calcular todos estos valores y calcular toda la respuesta y de ahí sacar el máximo, nos vamos directo al espectro y con eso obtenemos el valor.
¿Cómo se calcula el espectro de diseño? Bueno, se tienen que hacer estos análisis para cada uno de los periodos, ¿no? Como ya se los había comentado el ingeniero Valentín. Aquí me voy a ir al espectro de diseño, que es el que tenemos aquí, ¿no? Entonces, este es el espectro de diseño para desplazamiento, velocidad y aceleración de ese sismo que estábamos viendo. Aquí ya calculamos para todos los periodos perdón, de 0 a 5 segundos, ya calculamos el valor máximo de desplazamiento. Entonces, aquí lo que quiero mostrarles es qué pasa si entramos directo al espectro y buscamos el desplazamiento máximo, ¿no? En respuesta elástica. Aquí simplemente vamos a buscar por el periodo de 2 segundos en los valores de las gráficas cuál es el valor de desplazamiento, que aquí nos está diciendo que es 23.2. Y lo esperable es que cuando nosotros calculamos la respuesta completamente por separado, para los mismos 2 segundos nos tendría que dar exactamente el mismo valor. Y aquí lo estamos comprobando, ¿no? Entonces, en el análisis sísmico convencional modal, digamos que nos simplifican mucho el trabajo a través de los espectros de diseño. Este es un espectro de un sismo. Sabemos que el espectro convencional de diseño está normalizado, está simplificado, para que nosotros podamos tener valores de desplazamiento, velocidad y aceleraciones, si así lo queremos, pero generalmente lo que utilizamos nosotros son aceleraciones, ¿no? ¿Y cómo se ve esto a nivel de aceleraciones? Bueno, si entramos directo a la gráfica del espectro o lo calculamos por fuera, nos tiene que dar exactamente el mismo valor. Nuevamente, eso es lo esperado, dado que la forma en la que calculo esta línea azul es a través de hacer este análisis cierta cantidad de veces, ¿no? O sea, por lo menos en este caso, para poder hacer este cálculo, se hizo alrededor de 500 veces este análisis para cada uno de los periodos de vibrar. Ahora, si vemos esta gráfica de espectro de diseño, que nos dice mucho, podemos ver que alrededor de 1.5 segundos es donde vamos a tener la respuesta máxima de aceleración. Pero la respuesta máxima de desplazamiento, velocidad y aceleración para el caso elástico. Entonces vamos a ver qué pasa si analizamos un oscilador que tenga exactamente 1.5 segundos. Entonces vamos a nuestro SMAT. Vamos a copiar la masa que calculamos previamente. La vamos a colocar en esta celda y vamos a poner uno de 1.5 segundos. Entonces automáticamente pueden ver cómo varía mucho la respuesta en función de lo que habíamos visto previamente, ¿no? Aquí volvemos a ver la respuesta y vemos los valores de desplazamiento que coinciden con el espectro, ¿no? Pero incluso hasta la forma de la respuesta se ve peculiar, ¿no? Cuando estamos en las zonas de mayor demanda. Si nos vamos aquí, podemos ver que estamos muy cerca de la punta. Si quisiéramos irnos exactamente a la punta, como la respuesta es lineal, el valor de la masa no nos afecta tanto. Y aquí podemos ir viendo cómo nos vamos acercando, ¿no? Y cómo vamos incrementando la fuerza digamos, de forma importante a lo largo de que empezamos a entrar en resonancia, ¿no? Digamos, aquí podemos ver calculado y con valores de magnitud cómo se ve la resonancia cuando estamos muy cerca del periodo del suelo, del periodo o de la respuesta máxima de un espectro de diseño. En este caso sería como un espectro de peligro uniforme. Y calculamos la respuesta. Entonces, con esta hoja pueden ir, digamos, viendo cómo se ve la respuesta a lo largo del tiempo de un oscilador de un grado de libertad en el rango lineal, ¿no? Digamos, esta es respuesta lineal. Y nuevamente, ¿qué necesitaríamos para que nuestro oscilador tenga una respuesta lineal ante esta demanda y con este periodo de vibrar? Necesitaríamos que tuviera una capacidad de resistir básicamente 5 millones de newtons, ¿no? Es decir, necesitamos que tuviera una fuerza muy grande, una resistencia muy grande de nuestro oscilador para poder soportar de forma elástica esta demanda sísmica, ¿no? Esa es la conclusión que podríamos sacar. Aquí digamos, para este ejemplo, ya calculamos también las respuestas inelásticas y las respuestas inelásticas con una sobreresistencia.
Entonces, déjenme ver qué hora son 5 y 10. Este, Vamos a dar un proceso de que máximo, bueno, de unos 10 minutos y ahorita entramos a ver cómo se ve la respuesta inelástica, la respuesta no lineal de estos mismos osciladores con las características de la columna que vimos. Entonces, si les parece bien, regresamos en 10 minutos para continuar con la sesión. Listo. Pues bienvenidos de regreso y estábamos con... Ya habíamos analizado la respuesta elástica, ¿no? Ahorita lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir al Excel. Ya no me voy a detener en las ecuaciones, solamente, digamos, retomando lo que habíamos visto. Recuerden que para el análisis elastoclástico perfecto, tenemos este valor adicional de fuerza, que es la fuerza restauradora, que tenemos que programar nuevamente, ¿no? Entonces, si quieren ver la diferencia entre la hoja anterior y la hoja actual, van a ver que principalmente lo que aparecen son estos dos términos, UR y FSI, ¿no? Que son los términos que necesitamos para poder calcular la respuesta inelástica, no lineal, de este oscilador de un grado de libertad, que al final es lo que queremos buscar, ¿no? Un análisis en el tiempo de, en este caso, un oscilador de un solo grado de libertad para unas ciertas condiciones estructurales, ¿no? O unas ciertas condiciones de entrada, ¿no? Y voy a regresar a los 2 segundos de periodo, voy a tomar mis valores de SMAT. En el caso de las respuestas elásticas, la variación de la masa no tiende a modificar la respuesta. Que voy a hacer un ejemplo nada más rápido. Si yo le pongo incluso una masa unitaria, van a observar que la respuesta de desplazamientos, aceleraciones y velocidades no cambia básicamente nada, ¿no? Que sí nos va a cambiar la fuerza elástica, obviamente, pero los valores de desplazamientos no van a variar nada, ¿no? Donde es muy relevante el valor de la masa, que sea consistente con la masa con el periodo de vibra, va a ser en los análisis inelásticos, ¿no? Ahí sí ponemos mal la masa o el periodo, podríamos tener una respuesta que es equivocada, ¿no? Entonces siempre es importante recordar que estos dos van ligados y son muy importantes cuando hacemos análisis no lineales, como el caso de aquí. Entonces, nuevamente retomando, tenemos el valor de la fuerza restauradora, el valor de el desplazamiento residual, que nuevamente los metemos aquí. Y como hemos ido viendo, pues simplemente los vamos a ir calculando pasito a pasito, ¿no? Paso a paso vamos a ir calculando las fuerzas. Un dato, digamos, que es esperable es que la fuerza restauradora, dado que depende del desplazamiento y el desplazamiento depende de la aceleración, es esperable que esta fuerza restauradora se vaya incrementando a lo largo del tiempo, ¿no? A lo largo de que va sucediendo nuestro sismo. Datos iniciales, todos los datos que tenemos aquí son iguales, obviamente los resultados de desplazamientos, aceleraciones, etcétera. Y aquí un dato que es relevante y que tenemos que poner es la fuerza de fluencia, ¿no? Esto nos va a decir qué tanto aguanta nuestro dispositivo, no es qué tanto aguanta nuestro oscilador y con eso se va a poder saber en qué momento empieza a fluir durante el movimiento y durante el análisis de la respuesta. Esa fuerza, si recuerdan, la teníamos acá. Retomando nuevamente, la calculamos a partir de la sección de acero con la que estamos trabajando, calculamos el momento elástico, ese es el punto de fuerza donde va a empezar a tener comportamiento no lineal y tenemos un desplazamiento de fluencia que simplemente va a ser la rigidez, perdón, la fuerza entre la rigidez. Ese es nuestro desplazamiento de fluencia. Por eso es muy relevante que la rigidez esté bien calculada, está bien determinada, y para que esté bien determinada tenemos que tener bien la masa y bien el periodo, ¿no? Todo está, todo está correlacionado y eso nos va a dar digamos, valores correctos de análisis, ¿no? Entonces, ¿qué podemos notar en el análisis no lineal
dinámico, porque estamos utilizando una señal de aceleración, no lineal porque tenemos una respuesta no lineal de nuestro dispositivo. En este caso, la respuesta no lineal de nuestro oscilador es elastoplástico perfecto, nada más para recordarlo. Cosas interesantes que podemos ir viendo. Si recuerdan, en el comportamiento elástico, el movimiento o el desplazamiento tiende a oscilar alrededor del equilibrio, como sería de esperar. Pero en el comportamiento no lineal, lo que ya podemos ver es que incluso podemos tener desplazamientos remanentes, ¿no? Aquí pueden ver que el punto de equilibrio o el punto cero se encuentra por debajo de la gran mayoría de los desplazamientos que estamos analizando aquí. Obviamente, este periodo de vibrar para esta señal de aceleración genera muchos desplazamientos, ¿no? Entonces, de las cosas interesantes que observamos es esto, ¿no? Como ya no estamos oscilando alrededor del punto de equilibrio, empezamos a oscilar incluso en desplazamientos residuales y podemos tener desplazamientos residuales al final del sismo, ¿no? Que sería como un desplazamiento, una inclinación permanente o un daño permanente de la edificación. En el caso de la velocidad, para este periodo de vibrar podemos ver que sí es relativamente estable. Y también podemos ver las señales de aceleración. Aquí sí se nota una diferencia, digamos, un poco más fuerte entre la aceleración relativa, esta es la aceleración que se siente en el oscilador de un grado de libertad, y esta es la aceleración absoluta, ¿no? Que sería, digamos, la aceleración que es relativa del oscilador sumada a la aceleración del terreno, ¿no? Ahora, este que ven acá es la curva de histéresis de nuestro oscilador de un grado de libertad. Entonces, pueden ver que, digamos, datos interesantes aquí. Podemos ver que tenemos una pendiente. Esta pendiente obviamente va a depender de la rigidez de nuestro oscilador. Y tenemos una plataforma perfectamente horizontal. Como ya lo habíamos dicho, el comportamiento de este oscilador es elastoplástico. Entonces, aquí incluso se puede ver cómo queda este, el desplazamiento residual, ¿no? Si pueden ver, empezamos con un comportamiento elástico muy al inicio de nuestra respuesta del oscilador. Empezamos con un comportamiento elástico, de repente se plastifica, o sea, empieza a tener comportamiento no lineal y termina oscilando alrededor de los 10 centímetros, ¿no? Que es exactamente lo que vemos acá, ¿no? Obviamente están relacionadas estas gráficas, pero en cierta medida tiende a ser más fácil identificar la histéresis de nuestro oscilador a partir de la gráfica de desplazamiento contra carga. Entonces aquí podemos ver también este tema interesante, ¿no? Cómo terminamos oscilando alrededor de 10 centímetros y cuál es el desplazamiento máximo que tenemos por comportamiento plástico, por decirlo así. Entonces vamos a ver que aquí el desplazamiento máximo ya no va a ser solamente de la oscilación alrededor del equilibrio, sino de qué tanto se le exige de plastificación a nuestro oscilador. Esta otra gráfica también es interesante, es carga contra el tiempo. Entonces aquí nuevamente podemos ver cómo estábamos en una etapa de comportamiento lineal alrededor del equilibrio. Empezamos a exigirle un poco de comportamiento no lineal en un cierto tiempo del sismo y podemos ver aquí todo el tiempo durante el que se le exigió comportamiento no lineal a nuestro oscilador, ¿no? Durante todo este tiempo a lo largo del sismo se le exigió comportamiento no lineal y eso es lo que produce que estemos hasta acá, ¿no? Esta gráfica es esperable que se vea de esta forma, ¿no? Si nosotros graficamos la carga, y decimos que nuestro oscilador empieza a fluir a un cierto nivel, en este caso 445 kilonewtons, pues esta gráfica no podría tener una fuerza superior, ¿no? Entonces, es una forma indirecta de comprobar que tanto el análisis de la respuesta como las características son adecuadas y consistentes, ¿no? Entonces, eso es lo que esperaríamos siempre, ¿no? Ver este corte en la gráfica de fuerza contra tiempo.
Y ya si quisiéramos hacer el análisis, como lo veríamos con la articulación plástica, con una sobreresistencia, con una pendiente posterior a la afluencia, entonces tenemos que agregar otro término, ¿no? Si recuerdan de lo que platicábamos hace unos minutos, tenemos que agregar este término, ¿no? Que es una fuerza residual. En este caso se agrega una columna adicional para que podamos hacer otra vez nuestro análisis paso a paso, ¿no? O sea, por cada paso de aceleración vamos calculando un paso de desplazamiento. Y para este análisis agregamos esta fuerza residual, ¿no? Pueden ver que la fuerza residual, que es la que se da posterior a la afluencia, tiene un valor de cero durante una muy buena etapa del sismo, ¿no? Mientras tengamos comportamiento elástico, la fuerza residual necesariamente tiene que ser cero, porque esa solo empieza a ser relevante cuando superamos la fuerza de Francia. Pueden ver aquí que la respuesta es muy distinta, ¿no? En el elastoplástico teníamos una oscilación alrededor de 10 centímetros, y en este caso podemos ver que incluso podríamos pensar, bueno, digamos, con un análisis simple de la gráfica, podríamos asumir que regresa al punto de equilibrio sin mantener el desplazamiento residual, ¿no? Vamos a ver características similares al otro comportamiento, pero aquí un dato importante que vemos es la pendiente postfluencia, ¿no? Voy a, este, voy a irme a la de este lado. Aquí pueden ver que estamos completamente horizontal y para la pendiente postfluencia necesariamente tenemos que tener una inclinación, ¿no? Eso es lo que esperaríamos. Si calculamos esta pendiente, debería de ser igual al 3% de la rigidez, ¿no? Que es el dato que tenemos aquí. Recuerden que normalmente se pone en términos de una razón de rigideces o un porcentaje. Entonces podemos ver en estas gráficas nuevamente una histéresis, ¿no? Como tenemos un comportamiento no lineal, pero con un incremento en la rigidez. Y aquí podemos ver que se oscila alrededor de cero, ¿no? Donde vemos la mayor acumulación es donde vemos que empieza a oscilar el comportamiento no lineal. Pueden ver que nuevamente no oscilamos alrededor del estado de equilibrio, como en el comportamiento lineal, sino que en cierto momento se mantiene, digamos, un desplazamiento residual y después, por las mismas características, regresamos al equilibrio, ¿no? Esto se va a dar siempre en un modelo bilineal, pues no, ¿no? O sea, sabemos que vamos a depender siempre de las características del sismo, o sea, de la señal de aceleración y las características de nuestro oscilador, con comportamiento no lineal. Otra cosa interesante que podemos ver es nuevamente esta gráfica. Si recuerdan, antes teníamos un valor fijo para todos estos, digamos, para todos estos picos. Y aquí se alcanza a ver, me voy a acercar para que se vea más claramente. Aquí podemos ver que empezamos con la afluencia y tenemos una respuesta con una cierta rigidez postfluencia, ¿no? Entonces esto también se puede ver en esta gráfica, ¿no? En la gráfica de carga contratiempo. Podemos ver en qué etapa del sismo se solicitó comportamiento no lineal al oscilador, pero también podemos ver que sí se identifica la pendiente de la rigidez postfluencia, ¿no? Voy a regresar a la gráfica del comportamiento elastoplástico para que veamos que en este caso, por el modelo que estamos utilizando, necesariamente tenemos que tener líneas perfectamente horizontales, tanto arriba como abajo, ¿no? Que son los valores que nosotros le dimos de resistencia. Entonces, así sería como veríamos la historia de desplazamientos, ¿no? La parte interesante o importante de este tipo de análisis dinámicos, nuevamente insisto, dinámicos porque estamos usando señales de aceleración y no lineales porque estamos utilizando modelos no lineales de comportamiento en este caso de nuestro oscilador, es que tengamos la historia completa, ¿no? Si nosotros hiciéramos un análisis simplificado, diríamos, bueno, pues sí llegó a la afluencia, ¿no? Pero a veces es importante saber qué tanto tiempo se le exigió fluencia a nuestro oscilador
durante qué periodo, si fue, qué magnitud de comportamiento no lineal se le pidió. Toda esta información no la tendríamos si hacemos análisis simplificados lineales, ¿no? Entonces, para ciertas estructuras o para ciertas, digamos, análisis o cosas que queramos saber sobre sobre nuestra estructura, sobre nuestros osciladores, pues siempre es importante tener una herramienta que nos ayude a visualizar. Ahora, otra cosa importante es, este tipo de análisis ahorita lo hacemos para un oscilador, pero lo podríamos reproducir parcialmente para estructuras más complejas, ¿no? O sea, no nos va a dar exactamente lo mismo, pero sí nos va a dar una muy buena idea de lo que esperaríamos en una estructura más compleja, ¿no? A partir de un pushover, por ejemplo, de un análisis estático no lineal, podríamos obtener una curva de comportamiento no lineal, ¿no? Sabemos que normalmente en los pushovers tendemos a tener comportamientos curvos, pero existen metodologías donde podemos linealizarlo y este comportamiento no lineal podemos utilizarlo para hacer análisis simplificados, ¿no? Y eso ya nos va a dar ciertos parámetros, ¿no? Podemos empezar a ver qué tanto se le exige a la estructura durante un sismo de diseño y a partir de ahí ver cuáles son las necesidades de nuestra estructura, qué tanto va a soportar, ¿no? Ahorita nada más para que veamos diferencias, voy a utilizar la masa para un periodo de vibrar de 0.5 segundos. Sabemos y esperamos que la respuesta va a ser mucho menor, ¿no? Aquí teníamos hasta 60 centímetros, aquí ya andamos en 3 centímetros. Pero una parte interesante que podemos ver aquí es que la respuesta para los tres casos es exactamente la misma, ¿no? Si ustedes comparan visualmente las gráficas, van a ver que los tres modelos, el modelo lineal y los otros dos, son exactamente iguales y lo van a verificar aquí también, ¿no? Pueden ver que aquí el modelo se quedó perfectamente lineal. No se le demandó nada de comportamiento no lineal. Y eso también es esperable, ¿no? Es otra forma de corroborar que nuestros cálculos fueron correctos, ¿no? Si la demanda no supera la resistencia, tendríamos que tener un comportamiento lineal. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si nosotros tuviéramos para este sismo de diseño una estructura con 0.5 segundos, se mantendría, con estas características obviamente de resistencia, se mantendría lineal todo el tiempo, ¿no? Entonces podríamos asegurar que no se dañaría, ¿no? Si tuviéramos este periodo de vibrar. Voy a tomar la masa de un segundo para que veamos cómo vamos cambiando el comportamiento y calculamos la respuesta de un segundo. Aquí siempre vamos a tener respuesta lineal, obviamente, y aquí nuevamente ya vemos respuesta no lineal. Algo que se puede notar es, esta gráfica tiende a verse menos llena, menos rellena de datos, porque la cantidad de tiempo que se le exigió comportamiento no lineal se redujo, ¿no? Y en el caso de que teníamos sobre resistencia, vemos un comportamiento similar, también es un tiempo menor, y obviamente esta gráfica de histéresis tiende a tener menos respuesta. Ahora, si pueden ver digamos, alguna relación, este, pareciera, o podríamos asumir que para esta estructura, dependiendo del periodo, si estamos por debajo de 2 segundos, podemos ver que al menos en los dos análisis que hicimos se regresa fácilmente al estado de equilibrio, ¿no? Inclusive con cierto comportamiento no lineal. No tenemos un desplazamiento remanente, ¿no? Ahora vámonos a 1.5 segundos, ponemos la masa de 1.5 segundos para ver cuál sería la respuesta en ese caso, ¿no? Entonces, nuevamente, aquí tenemos respuesta lineal. Podemos ver que obviamente se incrementan los desplazamientos. Y aquí, nuevamente, vemos que tanto para un segundo como para dos, pareciera que vamos a quedar con un desplazamiento remanente. Si recuerdan la gráfica de 2 segundos, incluso aquí en 1.5 se le exige durante la gran mayoría del sismo, se le exige comportamiento lineal a la estructura. Digo, perdón, comportamiento no lineal a la estructura. Y otra cosa que es visible es que la curva de histéresis tiene
digamos, tiene mucho más líneas, ¿no? Porque sabemos que están relacionadas con la otra. Entre más tiempo tengamos aquí de comportamiento lineal, vamos a esperar que esta curva de histeresis esté cada vez más llena de líneas, ¿no? Sin embargo, podemos ver que el desplazamiento remanente que se observa en 1.5 segundos no es tan fuerte como lo que vimos en 2 segundos, ¿no? Ya solo para tenerlo como referencia, tomamos la masa de 2 segundos y vamos a ver cómo se ve, ¿no? Solo para retomar el tema del desplazamiento residual. Aquí vemos que aunque fue menos tiempo, tuvimos un desplazamiento residual para el elastoplástico y aquí no tuvimos desplazamiento residual, pero sí tuvimos un cierto periodo donde se solicitaba mucha inelasticidad a nuestro oscilador. Entonces estas hojas son, puedo decir, divertidas porque podemos ir variando el periodo de vibrar, la masa, podemos ir haciendo cálculos. Podemos incluso programarla. Si nosotros programamos esta para que automáticamente vaya cambiando masas y periodos, pues podríamos calcular para todos los periodos de nuestro interés, en este caso podrían ser todos estos periodos, calcular la respuesta máxima, que es la que tenemos aquí, la respuesta máxima de desplazamiento, velocidad y aceleraciones, y construir nuestro propio espectro, ¿no? Simplemente sería cero. Podemos programarlo para que haga un ciclo y calculamos nuestro espectro de diseño y tendría que ser lo mismo que si lo calculamos en cualquier otro programa, ¿no? A mí me gustan estas gráficas de espectros de respuesta porque tienden a ser muy evidentes en el tema de respuestas máximas, ¿no? Y nos dan ciertas sorpresas porque aquí, aunque en 2 segundos podemos ver que hay poco desplazamiento, la sorpresa es que tenemos un desplazamiento residual, ¿no? Por el comportamiento inelástico. Entonces, con con estas respuestas ya terminaríamos de ver esta hoja de Excel. Simplemente les dejo aquí un resumen donde agregamos además un tema adicional que es la ductilidad. ¿Cómo se define la ductilidad? Pues como el desplazamiento máximo entre el desplazamiento de fluencia, ¿no? Esa sería la forma convencional de calcular la ductilidad. En este caso sabemos que 6 centímetros era nuestro desplazamiento de fluencia, de acuerdo a lo que vimos en la hoja de cálculo de SMAT, y la respuesta inelástica que tuvimos fue de 24 centímetros, ¿no? Entonces, en este caso, para 2 segundos, vamos a tener una exigencia de ductilidad de 4 veces. Para la respuesta inelástica con alfa, con pendiente postfluencia, pueden ver que baja la ductilidad exigida, ¿no? Que es muy similar a lo que estuvimos viendo ahorita de forma simplificada en las gráficas. Y podemos ver que en términos generales, esperaríamos que sucediera. En este caso, en 1.5 segundos, la diferencia es muy baja en términos de ductilidad, tanto en un segundo, ¿no? Y aquí la ductilidad también nos dice si solicitamos comportamiento inelástico, ¿no? Vimos las gráficas de 0.5 segundos y verificamos que el comportamiento era elástico en las 3 modelos, ¿no? Y aquí, pues calculando la ductilidad, lo podemos también comprobar, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer cuando estamos haciendo este tipo de cálculos? Podemos calcular espectros a ductilidad constante. Este que tienen en línea azul fuerte es un espectro de respuesta de comportamiento elástico. Pero también podemos calcular espectros de respuesta para comportamiento inelástico. Generalmente, o lo común, es que se calculen esos espectros para una ductilidad constante. Es decir, si yo tengo un oscilador de un grado de libertad con 2.5 periodos de vibrar, esta respuesta de aquí corresponderá a una ductilidad de, pensemos, 4, ¿no? Para un oscilador que tenga 1 segundos, esta respuesta será exactamente lo mismo. También tendrá una ductilidad de 4, etcétera, ¿no? Entonces, este espectro nos sirve para decir cualquier estructura que tenga una ductilidad de 4 y a la que yo le aplique este sismo de diseño, va a tener un desplazamiento de X, ¿no? Entonces, con esto ya podemos saber dónde queremos ubicar nuestra estructura, ¿no?
Este espectro que tienen aquí en línea punteada es un espectro de comportamiento elastoplástico perfecto con ductilidad, este, a ductilidad constante de 4. Y entonces nos va a servir muy bien para comparar la respuesta que tuvimos para nuestro oscilador de 2 segundos, ¿no? ¿Qué es lo que les pongo aquí? Si ven, aquí tenemos la ductilidad de 4 y la respuesta que obtuvimos calculando con nuestro acelerómetro, con nuestra señal de aceleración, disculpe, es 24,2 segundos. Y el espectro de ductilidad constante nos dice exactamente lo mismo. Entonces, nuevamente, también para comportamiento inelástico, podemos utilizar espectros para calcular la respuesta máxima de nuestro oscilador de un grado de libertad o de nuestra estructura simplificada. Aquí van a haber pequeñas variaciones porque está calculado para 4, no para 4,03. Pero pueden ver que son muy consistentes, ¿no? Los valores de respuesta, tanto para este espectro como para otro espectro que también calculamos, pero con la pendiente postfluencia, ¿no? Adelante, Jesús. Si quiere ponernos en el chat, porque creo que no se pueden abrir los micrófonos. Este, con gusto vemos su pregunta. No sé si levantó la mano sin querer. Bueno, si tienen alguna pregunta, con gusto en el chat, si las pueden ir poniendo y las contestamos después. Entonces, esto que les pongo aquí es con el objetivo de ver cómo los espectros inelásticos, o espectros de comportamiento inelástico, también dan muy buenos resultados comparado con calcular nosotros la respuesta directamente con la señal de aceleración, ¿no? Entonces, tanto los espectros elásticos como los inelásticos nos van a dar una buena respuesta y digamos, es esperable, dado que para calcular el espectro inelástico, pues también tenemos que hacer el mismo procedimiento, ¿no? Entonces, aquí ya con esto terminamos de ver la, la hoja de Excel. Este, Espero que les haya interesado. Lo que quisiera hacer a continuación es verificar algunos resultados comparado con otro programa. En este caso queremos utilizar el programa PRIS para... me comentan que ya se activó el chat para dudas y preguntas. Comentan en el chat también. Entonces, quisiera que viéramos digamos, la comparación de resultados con respecto a lo que nos da el programa PRIS, que tengo entendido que también lo utilizaron en la sesión anterior. Entonces voy a abrir ahorita el programa y se los voy a compartir para que calculemos. Una de las ventajas del PRISM, que digamos que no tendríamos con la hoja de Excel en su estado actual, es que en ese sí podemos calcular espectros de respuesta, ¿no? Eso es lo que vamos a calcular ahorita. Entonces, les pongo les pongo el programa también. Creo que ya lo aprendieron a utilizar. Entonces simplemente voy a utilizar el acelerograma que tenemos de ejemplo. Este es el que estamos utilizando ahorita. Sabemos que está en centímetros sobre segundo al cuadrado, que tiene 6020 datos. Le decimos que el paso de tiempo es 0,01 y leemos, ¿no? Algo que podemos identificar. ah, a ver, si que calculamos nada más la respuesta y contestamos ahorita preguntas. Entonces, algo que podemos identificar de la sesión anterior que comentaba el ingeniero Valentín es que, bueno, parece ya estar bien procesado, este acelerograma. Eso quisiéramos siempre para poder hacer análisis más certeros, ¿no? En la hoja de Excel metimos el acelerograma ya procesado, precisamente para obtener datos buenos, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ya habíamos visto que, bueno, ya habían visto que en este programa se puede calcular un espectro de respuesta, que es básicamente hacerlo lo que platicamos, pero muchas veces, ¿no? Entonces voy a calcular solo para que lo comparemos visualmente, las gráficas que tenemos aquí, ¿no? Este es desplazamientos, estas aceleraciones, y este es la de velocidad, ¿no? Digamos, eso es nada más para referencia. Ahorita lo que quiero hacer con ustedes es calcular
a ductilidad constante y hasta 5 segundos, espectros de ductilidad constante de 4 o vamos a poner el de 3.5. Ponemos el de 4 para que vean cómo se ve, ¿no? Que son los espectros que tenemos aquí. Aquí pueden ver nuevamente espectros de aceleración, velocidad y desplazamiento, que son de los que obtenemos la respuesta inelástica, elastoplástica. Obtenemos la respuesta y estos son los valores con los que estamos comparando. Este es el espectro que calculamos con PRISM y esta es la respuesta que nos da nuestra hoja de Excel para un periodo de 12. Entonces, si gustan, vamos a ver algunas preguntas. Nos preguntan, en la hoja de cálculo, la fuerza, ¿a qué se refiere el término D? Si nos puede dar un poquito más de contexto del término D, los agradecería. Porque si no, aquí no lo veo. En el cálculo de la fuerza. Si nos puede dar un poquito más de contexto, Luis Humberto, se lo agradecería. Nos preguntan, ¿cómo se puede realizar esto con un oscilador de múltiples grados múltiples grados o con diferentes coeficientes de amortiguamiento por nivel? Si observan todo el conjunto de ecuaciones que hemos visto, son ecuaciones, pues digamos, lineales, ¿no? O sea, tiene solo un factor. Normalmente cuando ya queremos transformar esto en osciladores de múltiples grados de libertad, aunque sean simplificados, pero múltiples grados o con diferentes coeficientes, prácticamente lo que va a suceder es que cada uno de estos términos se van a convertir en matriz, ¿no? O sea, vamos a tener que hacer un análisis matricial. Ya no vamos a obtener un desplazamiento en un punto o de un punto, sino que esto se va a tener que convertir necesariamente en una matriz que va a tener una extensión en función del número de grados de libertad que tengamos, ¿no? Prácticamente es un análisis matricial con rigidezas, ¿no? Entonces, todos los elementos se empiezan a convertir en matrices, ¿no? Es, en términos generales, es una ecuación muy similar, pero en el que en vez de tener una masa, tenemos una matriz de masas, y en vez de tener un amortiguamiento, tenemos una matriz de amortiguamientos, ¿no? Entonces, todo se empieza a ser matricial, pero se puede resolver. O sea, sí es, digamos, es viable resolver sin demasiado trabajo, ¿no? Que hay que, buscando algunas referencias, se puede hacer un oscilador de varios grados de libertad, incluso en ese MAT, o en ese MAT o en MATCAP, se puede programar las ecuaciones para que retome matrices y te resuelva un oscilador de varios grados de libertad. Es viable, de hecho, en la maestría, tuvimos la oportunidad de hacerlo. ¿Podemos repetir cómo se calcula la fuerza FSI? Sí, si gustan podemos ver, aquí tenemos una ecuación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice FSI? FSI es la fuerza, ¿no? La fuerza del sistema para un periodo de tiempo específico. Entonces, me voy a la otra hoja para que no nos confundamos ahorita. Pero si ven lo que nos dice FSI, es que vamos a calcular una fuerza. En este caso, esta fuerza se calcula con la rigidez del sistema y el desplazamiento. ¿Qué pasa cuando VR es cero? Si VR es cero, simplemente es la rigidez por el desplazamiento, ¿no? Si se fijan, siempre que VR sea cero, la fuerza que estamos calculando es rigidez por desplazamiento, ¿no? Es digamos, lo más directo, ¿no? Que tenemos antes de que superemos la fuerza de fluencia. Si nosotros superamos la fuerza de fluencia, entonces para calcular FSI, lo que vamos a hacer es ponerle directamente el valor, ¿no? Como este es un comportamiento elastoplástico perfecto, FSI jamás puede superar la fuerza de Fy, ¿no? Que es esta de aquí. Entonces, paso a paso, ¿no? Si en un paso veo que FSI es mayor que Fy, es Fy. Si veo que es menor que Fy, entonces verifico cuánto tiene que reducirse, ¿no? Y esa reducción va a depender de UR. UR es un desplazamiento residual. Entonces, mientras estemos por arriba de Fy, va a ser una línea recta. Cuando empecemos a bajar de Fy, esta diferencia nos va a dar el valor de fuerza, ¿no? Entonces,
Nosotros podemos subir, mantenernos, y cuando empiece a bajar, con este factor vamos a empezar a reducir la fuerza hasta que empezamos a tener un comportamiento normal o empezamos a fluir, pero en la dirección contraria, ¿no? Entonces, paso a paso, vamos a tener que ir analizando si estamos superando FY y en función de eso, calcular el siguiente paso, ¿no? Digamos que es una ecuación que tenemos que ir analizando punto por punto, pero esa sería la forma, ¿no? Si ustedes ven, aquí tenemos una resta, ¿no? Tenemos un UI menos un UR residual. Si VR tiene valor negativo, entonces lo que va a suceder es que esto va a empezar a crecer, ¿no? Pero si tiene un valor positivo VR, entonces vamos a empezar a definir, vamos a empezar a calcular una fuerza que se va reduciendo conforme va avanzando el desplazamiento, ¿no? Esa es la forma de calcular FSI. ¿Dónde puedo obtener una acelerograma confiable para la zona de Veracruz? Creo que eso nos lo van a comentar en otra sesión, si mal no recuerdo, ya cuando vean el tema de acelerogramas. Pero fuentes oficiales en general. Algunas universidades tienen acelerómetros, y en algunas ocasiones comparten los datos. También en el USGS creo que todavía se podían conseguir incluso de México, acelerogramas. Uy, perdón, perdí el chat, aquí está. Nos comenta Luis Humberto ya como contexto que en la hoja donde calculó la fuerza en el programa MATCAP o parecido. Entonces, vamos a regresarnos acá a MATCAP. Bueno, ese MAT. Y donde calculamos la fuerza es esta, ¿no? Esta simplemente es rigidez por desplazamiento. Es nada más para retomar la ecuación. Entonces sabemos que esta es la ecuación básica, ¿no? Rigidez por desplazamiento es igual a fuerza. Entonces aquí el desplazamiento puede que sea un dato o puede que sea una incógnita, ¿no? Aquí lo manejamos como incógnita, el desplazamiento. Entonces simplemente despejamos, ¿no? Entonces D es esto. Para la fuerza de fluencia, este será el desplazamiento de fluencia. Para cualquier otra condición de fuerza, será el desplazamiento para esa fuerza, ¿no? Entonces, para la fuerza de fluencia FY, con la rigidez elástica, obtendremos el desplazamiento de fluencia. Entonces, desplazamiento. Espero que con eso quede contestada la pregunta. Y los espectros de ductilidad uniforme. Los espectros de ductilidad uniforme los calculamos en SMAT, digo, en PRISM. Calcularlos en Excel sería bastante complicado, porque tendríamos que estar variando la rigidez y la masa hasta que nos diera una ductilidad. Entonces, eso siempre se calcula en iterativos, ¿no? Se va modificando la fuerza de fluencia, estos datos. Se ponen unos datos de inicio, se calcula, se obtiene la ductilidad. Si nos da más o menos de lo que queremos, vamos haciendo una iteración. Hay muchos algoritmos iterativos en donde vamos calculando FY y UY hasta que nos dé la ductilidad que nosotros queremos, ¿no? Este valor de aquí. Entonces, tal vez tengas que hacer varios, no sé, 50, 100 ciclos para obtener los valores que te van a dar la ductilidad que quieres. Entonces, mejor utilizamos programas como el PRISM, que ya nos calcula directamente la ductilidad. Se puede hacer y se puede programar en Excel sin problemas, pero digamos, hacerlo a mano, eso sí está muy complicado. Podrían compartir la liga para el Drive creo que eso será el tema de los encargados del curso. La ductilidad máxima que se puede tener en un sistema estructural, ¿de cuánto es en promedio? Pues dependemos mucho del sistema estructural. Si recuerdan la sesión de articulaciones plásticas, si nosotros utilizamos secciones muy compactas, podríamos tener ductilidades muy altas, pero si tenemos secciones esbeltas, pues podríamos tener cero ductilidad, ¿no? Comportamiento elástico o digamos, cae la estructura, ¿no? Entonces depende de muchos factores, ¿no? Lo ideal es, la relación que sí existe es, entre más le exijamos ductilidad a la estructura, más daño va a acumular, ¿no? Y más probable es que tengamos que repararla o sustituirla, ¿no? Entonces, en algunos casos se le puede exigir mucho, pero de preferencia
digamos, en términos del tipo de diseño que estemos haciendo, si queremos un desempeño adecuado, tendremos que exigirle poca ductilidad. Si queremos un desempeño de seguridad de vida o más que eso, pues sí podemos exigirle mucha ductilidad, pero sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, una misma estructura con buenas secciones, pero con malas conexiones, puede tener mucha menos ductilidad de la esperada, ¿no? Entonces depende de muchos factores. Lo ideal es siempre ajustarse a las normas. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero nada más para no dejarlo en el tintero. Quería ponerles la curva de comportamiento bilineal que tenemos aquí. Simplemente la voy a ajustar muy rápidamente para que se quede grabada. Newton centímetros. Y quisiera dejarles nada más una comparación de cómo se ve de 1512 cuando calculamos en el PRISM. Una de las ventajas del PRISM es que podemos calcular lo mismo que vemos en Excel y eso pues obviamente nos ayuda a ver si nuestros datos son correctos, este, o si el cálculo que hicimos es adecuado, ¿no? Nada más. Para calcular rápidamente, aquí pueden ver que no nos da el factor alfa, sino que nos pide directamente una rigidez post-fluencia. Pero para comparar con el elastoplástico perfecto, lo que voy a hacer es ponerle una rigidez post-fluencia cero, ¿no? Entonces pueden ver que aquí K2 es esto. Si le pongo cero, quiere decir que es el elastoplástico perfecto. Le pongo la rigidez, la fuerza de fluencia y la masa. Y podemos calcular. Mm, sí, voy a poner ok, nada más. Bueno, lo dejamos para la siguiente sesión. La comparación con estos. Aquí ya había hecho yo unos cálculos previos, nada más quería mostrárselos para que vieran cómo es, o sea, cómo se ve la respuesta de desplazamiento para esta condición, para calculado con el PRIS y cómo se ve calculado con el Excel, ¿no? Dependiendo también a veces de los algoritmos que utilicemos, puede ser que en ciertas zonas haya menos detalle, ¿no? Como podemos ver en esta zona de aquí, ¿no? Aquí se ven pequeñas diferencias, pero en términos generales la tendencia es igual. Y en velocidades y en desplazamientos podemos ver que lo que obtenemos con un programa se obtiene exactamente igual con el Excel, ¿no? Para la siguiente sesión, quisiera yo, bueno, más bien, la idea es que veamos cómo es la respuesta para condiciones similares con la columna modelada y con una articulación plástica concentrada. Y lo que vamos a comparar es la respuesta del Excel en desplazamientos con la respuesta del ETABS en desplazamientos para la columna, ¿no? Vamos a definir un caso de carga paso a paso, etcétera, para que como objetivo final veamos una gráfica comparada en ETABS con un Excel, ¿no? Y veamos cómo esto nos puede ayudar a tener, pues, parámetros para iniciar un criterio de estructuración, ¿no? Entonces, bueno, por el día de hoy se nos acabó el tiempo. Les agradezco mucho. Espero que les haya parecido interesante este primer ejemplo muy sencillo de lo que es un análisis dinámico no lineal. Entonces, nos vemos Muchas en la gracias, próxima ingeniero. Buena sesión. tarde. Buena tarde a todos. Muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Nos vemos la siguiente.